Septiembre es uno de los meses en los cuales la Organización Mundial de la Salud nos ayuda a recordar que el suicidio es prevenible, que el suicidio se puede prevenir. Y he establecido como una fecha mucho más especial o más específica, que es el 10 de septiembre, para hacernos caer en cuenta que siempre podremos hacer algo para prevenir la conducta suicida en cualquier población. Es decir, que cuando estamos hablando de suicidio, no solamente estamos haciendo referencia a la persona que se mató, sino a que... Y esa pregunta es muy interesante porque a veces hablamos de comportamientos suicidas en plural y la gente a veces piensa que suicidio es matarse o es simplemente quitarse la vida. Es un espectro más amplio que incluye lo que son los pensamientos suicidas, lo que son las intenciones suicidas, el intento de suicidio y el suicidio consumado o el suicidio propiamente dicho. Por lo tanto, hablar de suicidio no se refiere solo al fenómeno de quitarse la vida, sino a lo que precede a ese acto de quitarse la vida. ¿Y cómo podemos detectar, en el caso que no se haya un suicidio consumado, esas señales de alerta que pueden dar esas personas que están a punto de cometer ese suicidio en sí? Los que nos hemos dedicado un poquito más a esto y a profundizar un poco más, hablamos de un fenómeno que se llama el síndrome presuicidal. Todo lo que es síndrome se refiere a un cuadro de manifestaciones que no son exactas para una enfermedad o no son exactas para un malestar, sino que el síndrome es un conjunto de variables o es una cantidad de variantes que nos indican que algo está pasando con una persona. Cuando se habla de presuicidal es antes, obviamente, de lo que podría ser un suicidio. Eso nos lleva a pensar que toda persona que se intentó suicidar o que se suicidó siempre avisó. ¿Por qué? Porque detrás del suicidio hay una serie de precedentes o hay una serie de asuntos en los que la persona puede mostrar angustia, puede mostrar desesperación, miedo. Una paciente inclusive alguna vez me decía que matarse da mucho miedo. Hay la necesidad de escapar de algo. El que se suicida no se quiere morir, sino que quiere escapar de algo. Y eso de lo que quiere escapar, y que es lógico, uno generalmente escapa de lo que lo pone mal a uno o lo que lo hace sufrir a uno. De lo que se quiere escapar es del padecimiento, del sufrimiento. Ese camino de escape, ese recorrido de escape son las señales de alerta. Por ejemplo, hay algunas personas que empiezan a preguntar mucho sobre el tema de muerte. Hay algunas personas que buscan en internet cómo quitarse la vida. Hay algunas personas que cuando tienen la idea de suicidio se empiezan a despedir de los seres queridos. O de forma sorpresiva empiezan a visitar las personas que nunca habían visitado o esos seres queridos que no hayan visitado. O a veces pueden mostrarse un poquito aisladas o en otras ocasiones pueden empezar a arreglar las finanzas de la casa, ¿cierto? Como tratando de buscar la forma de dejar todo organizado para poderse ir, entre otras manifestaciones más. Pero siempre avisan. El problema es que los que quizás no sabemos sobre el asunto, no nos damos cuenta que avisó. Exactamente, eso es lo que te iba a preguntar, porque, bueno, de pronto ustedes con conocimiento y experticia en el tema pueden identificar esas señales que pueden ser muy sensibles en el entorno, pero las personas que no conocemos, ¿cómo podemos saber que esa persona que se está despidiendo o está contactando a personas que no eran muy habituales para él o para ella, está realmente despidiéndose porque va a cometer ese acto y no es como, ay, mira, se contactó nuevamente, como algo, porque lo veríamos más es como algo positivo y no como una señal de alerta frente al suicidio? ¿O cómo podemos detectar los que no sabemos que es algo que está como manifestando esa persona que se va a suicidar? Lo que pasa es que las señales no pueden ser aisladas. Voy a hacer una analogía, por ejemplo, con el síndrome gripal, cuando nos va a dar gripa. A veces cuando nos va a dar gripa, uno dice, ves, me empezó a tapar la nariz, pero tiene que estar acompañado al mismo tiempo de otro malestar como dolor de cabeza, pero tiene que estar acompañado de otro malestar como cierto dolor en el cuerpo o cierta indisposición. Entonces, cuando uno hace la sumatoria de esos
asuntos que acabo de mencionar, uno dice, me va a dar gripa. Entonces no puede ser una señal sola, sino que debe ser un conjunto de señales en un contexto determinado en el que uno puede determinar que alguien está avisando que se va a quitar la vida. Entonces, por ejemplo, tomemos en conjunto una serie de aspectos importantes. Uno, pensemos en una persona que ya se ha intentado suicidar, es decir, lleva 3 intentos de suicidio. Pensemos que esa persona se está empezando a deprimir, su estado de ánimo está empezando a decaer. Pensemos que esa persona ya no quiere ir a estudiar. Pensemos que esa persona ya no disfruta con su pareja o con su familia como antes disfrutaba. Pensemos que esta persona tiene dificultades de sueño. Pensemos que esta persona se mantiene la mayor parte del tiempo irritable y de un momento a otro empieza a visitar a la abuela que hace tiempo no visitaba y se despide de la abuela. Y la abuela dice, ve, tan rara mi nieta. Vino, me saludó, me abrazó, me miró a los ojos y me dijo, hasta nunca abuela. Si uno suma ese detalle con otra serie de detalles y así sucesivamente, entonces no es una sola señal, sino que es un conjunto de señales que se dan de forma coherente en la que uno empieza a establecer ciertas posibilidades de que quizás esta persona se va a quitar la vida. Y por ejemplo, en los niños sucede igual. ¿O hay algunas características diferentes entre las personas adultas y los niños y los adolescentes? Sí, lo que pasa es que con los niños hay un asunto que diferenciador y es, para que haya suicidio tiene que haber concepción de muerte, es decir, yo tengo que saber qué es la muerte, debe ser un acto voluntario y la persona está convencida de que es un viaje sin retorno, la muerte. En un niño debe tener la suficiente capacidad cognitiva y la suficiente madurez neuronal para poder predecir o para poder anticipar su muerte. Lo que puede pasar en ocasiones es que algunos niños atentaron contra su vida bajo cierto tipo de creencias como mi abuela se murió, era la que me cuidaba, Dios se la lleva al cielo, yo me quedé solito y abandonado, yo también me quiero morir para encontrarme con mi abuela. Pero fíjense que la connotación ahí es distinta. No de atentar contra su vida en sí, sino que puede ser un medio facilitador para... Exactamente, exactamente. Distinto al suicidio en los adultos. Ojo que con eso no le estoy restando importancia al suicidio en los niños porque también pasa, pero para hacerme entender hago el ejemplo. Ahora, hay niños de 9, 10, 11 años que inclusive han dejado notas o han dejado algún tipo de reseña diciendo por qué se quitaron la vida. Y generalmente lo que está asociado al suicidio en los niños tiene que ver con la violencia intrafamiliar, con el abuso sexual, con episodios de agresividad, episodios de maltrato. Esto lleva a que haya una desesperación bastante fuerte en ellos, que se sientan incomprendidos y decidan acabar con su vida. Y existe la posibilidad de hablar de unos rangos de edad específicos, por ejemplo, en infancia. Porque acá, por ejemplo, leyendo el informe de suicidio de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia, me llamaba la atención que decía que entre el 2010 y el 2019 hubo 492 niños entre los 5 años que cometían este acto, entre los 5 y los 19. Entonces yo pensaba, un niño de 5 años sí puede cometer suicidio. Es muy raro, es muy extraño. A esas estadísticas hay que ponerles un poco de atención porque fíjate el rango tan amplio de edad que pone. No existen niños entre los 5 y los 19 años. De acuerdo a la psicología evolutiva, la niñez va hasta los 10, máximo hasta los 11 años. Luego ya entra una preadolescencia y luego viene la adolescencia. Entonces, la estadística se equivoca en ese sentido. Lo que sí me parece importante destacar es que sí ocurre el suicidio en niños. Mucho menos prevalente comparado con la adolescencia y comparado con la adultez. Sin embargo, para responder la pregunta, los picos altos de suicidios consumados está en la adolescencia y en la edad adulta tardía o en la vejez, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los motivos, en la edad adulta tardía el suicidio se relaciona con enfermedades terminales y en la adolescencia se relaciona más con conflictos familiares, con conflictos de pareja, con impulsividad y con síntomas de depresión. ¿Y qué piensas, por ejemplo, con relación a algo del género?
Porque en este mismo informe se dice que los hombres son quienes cometen suicidio, tienen un porcentaje mucho más alto en comparación con las mujeres. Sí. Y algo que me llamaba la atención era con relación a que allí lo manifestaban a las variaciones en los métodos socialmente aceptables para lidiar con el estrés. Así es, así es. Voy al primer asunto que mencionabas. No es un factor de riesgo ser hombre o ser mujer frente al suicidio. No existe un factor muy claro de riesgo frente al suicidio en el solo hecho de ser hombre o en ser mujer. Lo que realmente determina que en los hombres haya más suicidio consumado que en las mujeres es el método. Es decir, por sí mismo no es el sexo o el género, como se quiera llamar, sino que tiene que ver con el método. Entonces, ¿qué mencionan las estadísticas? Y nos hemos dado cuenta que son ciertas. Que en los hombres hay más suicidios consumados y en las mujeres hay más intentos de suicidio. Cuando menciono el método, es que parece ser que el hombre tiende a utilizar métodos más letales que la mujer. Las mujeres lo intentan más porque quizás los métodos son menos letales, los métodos no son tan bruscos como los tiene el hombre. Entonces, la diferencia está en cómo buscan suicidarse los unos versus cómo buscan suicidarse los otros. Y por ejemplo, con lo que te mencionaba ahorita, de como desde la educación que culturalmente se ha dado con, en este caso, por ejemplo, niños, niñas, hombres, mujeres, de que los hombres no lloran, no pueden expresar lo que sienten, de pronto puede estar relacionado ese tipo de invalidación emocional durante todo el desarrollo y evolución, que en algún momento el hombre, por ejemplo, diga, no, es que la única manera que veo como para manifestar esto que siento, este dolor, es atentando contra mi vida. No veo más solución porque no me permiten llorar, no me permiten hablar. Frente a eso que me duele, que siento que me está ocurriendo. Sí, yo creo que inclusive en la misma pregunta está la respuesta y tiene que ver inclusive con la pregunta anterior. ¿Por qué está la respuesta? Porque parece ser que la inhabilidad o la impotencia que se tiene en el manejo de las emociones constituye un factor de riesgo al comportamiento suicida. De alguna forma ya lo mencionaste, quizás por tradición, quizás por la cultura, nos enseñaron de que los hombres no lloramos ni expresamos mucho las emociones porque terminamos siendo gay o terminamos siendo demasiado blandos frente a un papá o un tío que es brusco, que es agresivo, que es violento y dice, usted tiene que ser un macho, usted no puede llorar, usted no puede rogar, usted no puede expresar lo que siente. Frente a una mujer que en ese sentido tiene un poco más de libertad a la hora de expresar emoción. Los que trabajamos en el ámbito de las consultas clínicas nos damos cuenta que hay muchos más consultas por parte de mujeres que de hombres. Cuando una mujer llega a la consulta, no necesariamente llega enferma a la consulta psicológica, sino que llega buscando ayuda. Para que un hombre vaya a consulta, cada vez menos, para que un hombre vaya a consulta, él prácticamente se arrastra como una neva cuando entra al consultorio porque va rotundamente mal, va tan mal que no tuvo otra opción. Entonces yo siento que los hombres a veces, por ese estigma social, por ese señalamiento social, tendemos a buscar menos ayuda y tendemos a tragarnos más las emociones o buscar estrategias que no son tan sanas. Cuando estamos tristes porque tenemos una dificultad de pareja, los hombres a veces buscamos amigos y nos encontramos y buscamos el licor o algún tipo de estrategia no tan buena y con eso decimos que desahogamos o ahogamos las penas. Las mujeres son un poco más abiertas en ese sentido y tienen más capacidad y más estrategias de afrontamiento a la hora de asumir dificultades. Algunas estadísticas dicen que las mujeres se deprimen más que los hombres. No estoy de acuerdo con la estadística porque quizás se menciona es porque las mujeres consultan más. Si las mujeres consultan más y tienen depresión y los hombres consultan menos, aún con depresión, obviamente la estadística va a salir disparada. Entonces el asunto acá no está en que se es más débil el uno o más fuerte el otro, sino que la gran diferencia está en la estrategia de afrontamiento. La tendencia, no siempre pasa así, es que la mujer busca ayuda por una responsabilidad de cuidado
y el hombre busca ahogar sus penas o busca cierto tipo de estrategias que no son tan sanas. En ambos casos lleva a pensar que el manejo inadecuado de las emociones puede conducir a comportamientos suicidas. Es decir, que hay una clave fundamental para prevención del suicidio, es un asunto emocional. Es un asunto emocional. Desde mi punto de vista, desde la línea que yo sigo, creo que una muy buena manera de prevenir el suicidio es aprender inteligencia emocional. Que así suene contradictorio, inteligencia y emociones, que algunos dicen que no se lavan de la mano, yo digo que sí, es que yo puedo aprender a madurar en el manejo de mis emociones. El ejemplo básico es cuando estamos pequeños, el niño hace pataleta cuando pide un juguete y no se lo da. Cuando ya estamos grandes, ya sabemos que no es adecuado que hagamos pataleta porque estamos grandes. Quiere decir que en la medida en que uno crece, uno madura en el manejo de las emociones. Yo creo que deberíamos de aprender inteligencia emocional para madurar un poco más el cómo gestionar la emoción. Creo que deberíamos de aprender un poco más de que cuando sintamos las cosas, sintamos cierto tipo de emociones, la podamos expresar y nos quitemos del lado esa idea de que expresar emociones es signo de debilidad. Yo pienso lo contrario, expresar emociones es signo de fortaleza. Es decir, tener la capacidad de mencionar, estoy irritable, me siento mal, tengo ira, pero también tener la capacidad de decirle a la persona que me gusta, me encanta estar con usted, me fascina su compañía. Entonces, ambos asuntos, alguien podría decir que el uno es malo y el otro es bueno, no necesariamente. Yo podría decir que en ambos asuntos son emociones, ¿cierto? Uno de ira y otro de alegría o de gusto o de enamoramiento. En ninguno de los dos casos ni me hace fuerte ni me hace débil. En ambos casos me hace humano. Negar la emoción es como negar la mamá. Negar la emoción es negar que tengo ojos o que tengo brazos. Somos emocionales. Y creo que una muy buena manera de gestionar las emociones es poderlas expresar. Además, porque muchas veces siento que no estamos preparados para escuchar al otro manifestar su emoción. Además. Porque si lo expresas, puedes quedar como la persona grosera, la persona que nunca está de acuerdo. Y podemos hacerlo sin ser groseros, pero hacerle dar a conocer a la otra persona que estamos en desacuerdo, que estamos en disgusto y que finalmente, como tú dices, eso nos hace humanos, no nos hace débiles o más fuertes. Y que precisamente, hablando ahorita con lo de los niños o los hombres, creo que en el rol, por ejemplo, de papás, está decirle al niño, si tenemos un hombre o una mujer, o un niño o una niña, como hijos, a la niña permitirle llorar, pero al niño también, no decirle el hombre no llora, porque desde pequeño estamos creciendo con ese imaginario, con esas construcciones sociales que finalmente pueden facilitar estas cosas que estamos conversando. Además que son modelos de crianza, perdón con los padres, pero son modelos de crianza un poco antiguos, un poco pasados de moda, un poco extinguidos ya, porque creo que como sociedad también hemos evolucionado. Si miramos 3 o 4 décadas atrás, en los que estudiamos, nos tocó ir a la biblioteca y salir con libros en los brazos. Hoy en día no, hoy en día tenemos un aparato y todos los libros están en el aparato. Yo siento que como la sociedad ha evolucionado, creo que también deberíamos de evolucionar en ciertos modelos como el modelo de crianza. Y el modelo de crianza nos puede también conducir, o la evolución del modelo de crianza nos puede conducir a este asunto de que los niños no lloran, de que los hombres no lloran. Yo creo que ya es hora de que dejemos esa parte atrás, porque, como ya lo decíamos, no es sano, no es bueno decirle a un niño que no llore, sabiendo que tiene ganas de llorar. No es bueno decirle a un niño que usted es el macho y usted es el fuerte de la casa y usted es el responsable de la casa, tiene 5 años, porque eso lo llena de una responsabilidad gigantesca. Y no es sano que le digan que usted tiene que cuidar a su hermanita porque usted es el hombre. No, la hermanita también lo puede cuidar a él. Exacto. Como un asunto de complementariedad allí entre ambos géneros. Listo, entonces dijimos que un tip para la prevención del suicidio es un asunto emocional. Sí,
¿qué otro tipo de estrategias pudiese recomendar para este tema? Buscar siempre compañía. Yo siempre he pensado que los problemas entre dos, y si son más, se resuelven mejor. Solo no vamos a poder. Somos seres sociales por naturaleza. Yo no sé por qué a veces la gente insiste en que es mejor solo que acompañado o solo que mal acompañado. A veces la mala compañía también hace parte de la vida. Pero la lógica nos dice, y de la teoría darwiniana uno se da cuenta que solo es imposible porque es que no nacemos solos. Nacemos de alguien. Ese alguien nos cuida, nos amamanta. Hay alguien que nos lleva al colegio. Hay alguien que nos ayuda a vestirnos, que nos ayuda a comer. Hay alguien que nos lleva de la mano y nos enseña a caminar. Hay alguien que nos lleva a la guardería y hay alguien en la guardería que nos enseña. Hay alguien que va a mi grado de primaria, de bachillerato. Hay alguien que me acompaña cuando voy al médico. Hay alguien que me atiende como médico cuando voy a la clínica. Es decir, siempre hay alguien. Si siempre hay alguien y es un asunto lógico, ¿por qué pretendo estar solo o sola? Obviamente hay espacios de soledad que uno sí prefiere, pero que no sea un asunto obligado de que tenga que estar solo porque yo soy diferente al resto y porque nadie me puede ayudar. Siempre habrá alguien que te pueda ayudar. Entonces, un segundo tip es la compañía. Busca siempre a alguien que te escuche decir lo que quieres decir. No tiene que ser un psicólogo ni el sacerdote, ¿no? El portero de la casa lo puede ayudar a uno, el señor que vende la mazamorra te puede escuchar, el panadero que está en la esquina te puede también escuchar, el celador de la cuadra, una amiga, un amigo, un compañero, alguien que tú sepas que te puede escuchar. Es decir, una persona con la cual esa otra persona pueda desahogar. De acuerdo, y que sepas que te va a escuchar. A veces, en el día a día, en el afán que tenemos de las múltiples ocupaciones, realmente no escuchamos al otro. Podemos estar conversando, pero no te escuché realmente con mi atención plena porque estoy pensando en las otras cosas que tengo que hacer. Pero entonces, como yo sí sé que de pronto con quien voy a conversar, si no necesariamente me tiene que dar un consejo, simplemente es que me escuchen, que yo me pueda desahogar. Pero, ¿cómo hacer que sí me escuche? ¿Cómo identificar que me va a escuchar? Sí. El ejemplo es sencillo y volvamos al tema familiar. Tomemos un niño de 4 o 5 años. Vive con papá y mamá, 4 años. Póngale 5 si quiere. El niño sabe o la niña sabe a quién le pide permiso para ciertas cosas y a quién le pide ciertos gustos cuando se los quiere dar. Y él anticipadamente sabe, si le digo a mi mamá no me lo da. Pero si le digo a mi papá, sí me lo da. Y el niño empieza a jugar sobre ese tipo de cosas. Si pido un permiso, si se lo pido a mi papá, me lo da. Si le pido a mi mamá, no me lo da. Si un niño lo sabe identificar, obviamente un adulto con mayor razón. Estamos rodeados de personas constantemente. Por solo que usted esté, siempre va a ser rodeado de personas. Y uno tiene la capacidad, la inteligencia de identificar quién me podría escuchar. Si estás en una institución universitaria, escucha que hay cierto tipo de servicios, como los escuchaderos, como bienestar universitario, como consultorios psicológicos. Si estás en una empresa, seguramente también te van a ofrecer esa posibilidad. Es decir, siempre habrá la posibilidad de que tú identifiques quién te escucha. Llegas a tu casa y cuando llegas a tu casa te das cuenta que hay un portero muy querido. Hola, doña Ana María, ¿cómo le va? Hola, don Omar, ¿cómo está? Y te sonríe. Uno dice, ese es. Yo creo que en las personas adultas o adolescentes puede ser un poco más sencillo, pero yo me imagino, por ejemplo, un niño que pese a lo que acabas de mencionar, pero es, bueno, en estas de 8 o 9 años, a veces no quieren conversar. Además, porque les puede dar temor el otro, no lo conocen, son un poco más egocéntricos en ese sentir, en ese actuar. Entonces, ¿cómo aplicar ese tip a ese tipo de población infantil? Yo creo que en adultos y jóvenes puede ser un poco más sencillo. O en los niños, ¿cómo lo pudiéramos abordar? Si tuvieras que en la población adulta y joven es más complejo. ¿Sabes por qué? Porque hay un miedo frente a un estigma social de que buscar ayuda, lo que decíamos en el fragmento anterior, de que buscar ayuda por ese tipo de cosas no está bien visto. Yo creo que en el adolescente, una de las características psicológicas del adolescente es que se siente incomprendido, porque se siente tan distinto al resto que anticipa de que nadie le va a entender.
y se ha dado cuenta que eso es falso. Y en el adulto es como por la vergüenza y la pena. Entonces uno llega ante un amigo y decirle, hey, parce, ¿sabes qué? Me quiero morir, me pasa esto. Y alguna gente dice, pero eso como que no se escucha muy bien. Yo creo que los niños son un poco más espontáneos y más abiertos. Y siempre habrá alguien alrededor que es más alcahueta que el resto. Llámese familia, llámese en la institución educativa donde estudian, llámese la mamá o el papá de los amiguitos, de los vecinos. Yo siento que los niños son un poquito más abiertos al asunto, a mostrar su malestar, porque creo que aún no están contaminados de tanto prejuicio social que tenemos. Los niños yo siento que en ese sentido quizás pueden comunicar un poco más fácil. Sin embargo, hay una serie de técnicas que a veces se utilizan en consultas y es a través de la terapia del juego y a través de los dibujos, que es otra forma de manifestarse. Pero ya eso es más a nivel profesional. Pero en su ambiente cotidiano quizás ellos tengan más apertura a la hora de expresar su malestar a través del llanto, a través del aislamiento e inclusive a través de la apatía del juego. Es un signo bastante importante. El juego es una actividad del ser humano y de los animales por naturaleza que nos permite socializar. De hecho, esa es la función del juego. Prenda la alarma en un rojo así bien subido y bien grande cuando un niño tenga apatía al juego. Uno dice, ahí hay depresión, ahí está pasando algo. Niño que no quiera jugar es muy extraño, demasiado extraño. Es cierto que se puede manifestar y se puede visualizar un poco más. Repito lo que decía ahora, creo que con la adolescencia, sobre todo con la adolescencia y con los adultos, puede ser un poquito más complejo. De hecho, las estadísticas lo muestran. Por eso hay más conflictos a nivel emocional en adolescentes y adultos que en niños. ¿Algún otro tip? Por ejemplo, para las personas, los cuidadores o inclusive los docentes, porque sabemos que a veces los niños pasan más tiempo en las instituciones educativas que en su propio hogar. Sí. Y son los docentes los que empezamos a visibilizar ciertas cuestiones de alerta, de alarma, ya sea en este caso de suicidio, en términos de desarrollo, con trastornos del desarrollo y demás, pero que en el aula uno puede identificar, decir, ve, Samuel no está como siempre es, acá debe haber algo raro, pero que específicamente me empiece a dar luces, a dilucidar frente a este tema de suicidio, por ejemplo. Inclusive tocaste un tema que antes de responder esa pregunta me parece muy válido también contarle a los docentes, con el respeto que se merecen. Docentes, ojo en las aulas de clase cuando se empieza a comparar a sus alumnos, porque a veces comparar a sus alumnos es ensalzar al uno, pero discriminar al otro. Entonces a veces uno como docente, si ven a Ana María, mire cómo se aprendió la lección, estudió para hoy, felicitaciones a Ana María, ojalá siga siendo así, tú vas a ser muy grande y es un modelo a seguir. En cambio usted, Julieta, se no estudia, usted es perezosa, a veces siento que usted tiene un problema y empiezan una serie de comparaciones que, ojo, que esto baja, hunde o minimiza el amor propio, la autoestima de Julieta en este caso. Ojo que eso puede repercutir en depresiones, en apatías al estudio, en apatías a los demás e inclusive en el bullying. Entonces siento, profesor y profesora, que debemos ser muy cuidadosos a la hora de tratar a nuestros estudiantes. Y otro aspecto que se logra ver mucho es que cuando a veces los niños tienen incapacidad para comprender ciertas cosas. Bien. Las teorías de Howard Gardner dicen que todos somos inteligentes, pero en distintas intensidades o en distintas medidas. Habrán unos que son muy hábiles para las matemáticas, pero habrán otros que son hábiles para la educación física. Ni menos ni más. Simplemente son habilidades distintas. Ojo que cuando el que tenga habilidades para educación física y no para las matemáticas, no le entienda matemáticas, tenga paciencia, vuelve a explicar. Ahora lo decíamos, pero pues por eso es que nos pagan para nosotros volver a explicar y explicar y explicar. Y también piense si de pronto la forma en como estamos explicando no es la adecuada. Entonces no solamente es mirar hacia allá, hacia Julieta en este caso, sino también mirarse uno como docente. Entonces tener un poco de cuidado con ese tipo de cosas, porque sobre todo cuando son niños o preadolescentes, tienen la capacidad de absorber más lo que viene del ambiente. Entonces creo que es una forma también de cuidar la salud mental de nuestros estudiantes. Y en cuanto a las señales que pueden mostrar los estudiantes en clase, sobre todo,
Uno, las ausencias en las clases. ¿Qué pasa con Julieta, que hace 3 clases para acá no viene al salón? Yo creo que debería aprenderse una alarma y usted enterarse, docente, y como mínimo hablar con los padres de familia qué pasa con Julieta. Dos, cuando Julieta viene a clase, la mayor parte del tiempo uno la ve adormecida, como si hubiera trasnochado. Y en las últimas 3, Julieta está en la clase, pero no está ausente. La ven inclusive tirada en el pupitre. 3, cuando salen a descanso, uno se da cuenta que todos los niños juegan, todos los muchachos juegan, pero Julieta siempre está sentada en un rincón. 4, ojo con las burlas que quizás usted docente promovió, que le hacen los estudiantes a Julieta, la bruta del salón, y empieza la burla. Ojo con ese tipo de asuntos que también prende la alarma a una posible depresión, inclusive a una posible conducta suicida. Quinto, ojo con el consumo de sustancias psicoactivas, porque con los niños y los adolescentes pasa una cosa curiosa. En la casa quizás no los escucha porque no hay disponibilidad de quien los escuche. La profesora menos porque es la que me regaña, o el profesor. Los amigos me hacen bullying, pero en la esquina hay un personaje que comúnmente se conoce como el jíbaro, y ese sí le presta atención. Eso, lo que ahorita hablábamos de la persona que me puede escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, ese jíbaro que está en la esquina, ese sí me presta atención, pero no para escucharme, sino para darme el remedio que según él es lo que me va a servir para todo lo malo que estoy viviendo. Tengo 11 años, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que también son asuntos que podemos observar ahí en nuestros estudiantes y que nos puede ayudar a aprender la alarma o aprender señales para prevenir el suicidio. Usted, docente, me preguntará entonces, ¿qué hacemos? Cuando usted vea los comportamientos de Julieta, en la institución educativa debe haber un psicólogo, debe haber un bienestar escolar, no sé cómo llamarlo, debe haber algún espacio donde si usted no tiene la capacidad de escuchar a Julieta, conduzca a Julieta para que quien sabe usted que la puede escuchar, la escuche. Entonces, si usted no tiene la habilidad para escuchar, busque la forma de orientar a esa persona de quien sí la puede escuchar, de quien sí la puede ayudar. El sacerdote de la parroquia, o el pastor, o el orientador espiritual. Por ejemplo, eso que acabas de decir cuando estabas mencionando lo de los docentes, creo que también lo podemos traspolar a los padres, madres, porque también es muy común cuando tenemos varios hijos en estar haciendo las comparaciones. Es que mira que tu hermanito es así, pero es que tú siempre eres así. Tú eres la más inquieta, el más cansón, el que nunca dejas. Y vamos haciendo toda esa comparación. Incluso te puede manifestar, es que tú no me quieres, es que nunca me prestas atención. A veces porque por las ocupaciones laborales podemos estar en el celular, en el computador, siempre haciendo cosas, pero nunca en disposición de escucha hacia ellos. Y ellos lo notan, ¿cierto? Por eso te hacen los reclamos. Ellos se dan cuenta. Totalmente de acuerdo. Y entonces abordamos, por ejemplo, en el ámbito institucional, como esas señales de alerta, a dónde se pueden remitir en caso tal que se empiecen a sospechar, algunos tips de inteligencia emocional, de escucha. No sé si de pronto nos quieras compartir como algo. Yo creo que se nos quedó un poquito corto cuando hablábamos de la expresión de las emociones. A veces se nos hace necesario que aprendamos algo de comunicación asertiva. Ojo que la asertividad no tiene que ver con la certeza, que se confunden esos dos términos. Para no enredarlos con el asunto, la comunicación asertiva es la capacidad que yo tengo de hablar de aquello que me pasa en primera persona. Es decir, hablar siempre de mis emociones y de lo que me pasa contigo, pero en términos de yo. Me explico. Tengo un conflicto con Ana María y a veces tiendo a pensar que lo mal que me siento es porque Ana María no hace lo que yo quisiera que hiciera. Ana María no tiene que hacer lo que yo diga que debe hacer. Pero si ella no lo hace, yo también tengo derecho a sentirme mal. Creo que yo logro reconocer que el malestar es mío. Es decir, responsabilizarte de mis emociones. De tus emociones. Partiendo de esa base, de ese principio básico, la asertividad me lleva a que cuando yo comunique mis emociones, lo haga en primera persona. Entonces yo podría decir algo como, Ana María, yo me siento mal. Estoy molesto porque llegaste tarde hoy. Ana María, yo no me siento del todo bien cuando estamos en el cine porque tú me dices que quieres hacer tal cosa,
sabiendo que yo quiero otra, pero el malestar es desde acá. Yo me siento molesto porque cada que llegamos a la casa, tú tiras el bolso donde sea y a mí eso no me gusta, pero lo digo en primera persona. Distinto sería insultarte o distinto sería en reclamarte como si tú tuvieras la culpa de mi malestar. Esa asertividad es expresar lo que yo siento, haciéndome responsable de mis emociones y hacerlo en primera persona. Y la segunda clave para la asertividad es siempre tener en cuenta que en vez de hacer un reclamo, mejor hago una petición. Si no me gusta lo que tú haces, porque yo soy distinto, yo te puedo pedir que si lo puedes hacer, pero que sea una petición, no una imposición. ¿De acuerdo? Una sugerencia de cambio para el otro. Por ejemplo, ¿cierto? O simplemente yo te pido el gran favor que para la próxima llegues temprano. Y el tercer tips para la comunicación asertiva, que repito es la capacidad de expresar mis emociones, es tener en cuenta que lo que tú tienes para decir también es importante. Por lo tanto, es ideal que escuche lo que tienes para decir. Y así no estoy de acuerdo contigo, es importante. Si lo quisiera resumir, diría que los 3 principios para la comunicación de nuestras emociones es: 1, darme el derecho de lo que yo siento y expresarlo en términos de primera persona. 2, que en vez de quejarme de vos, te hago la petición. Y 3, considerar que como eres distinta a mí, tienes algo importante para decirme y por lo tanto ameritas que yo te pueda escuchar. Yo creo que si logramos eso, nos damos cuenta que las emociones nos aturden menos, porque no me quedo con nada, ¿cierto? Bueno, yo hablo en términos de ira, pero también, como lo decía ahora, también puede ser en términos positivos de cosas buenas que yo sienta, ¿de acuerdo? Asuntos que tengan que ver con alegría, que tengan que ver con tristeza, que tengan que ver con el disconfort, con el amor, etcétera, etcétera. Además, porque somos expertos simplemente en términos, por ejemplo, del otro, de ver siempre lo negativo y recalcarle los aspectos negativos y no felicitarlo o los halagos. Ay, ¿cómo estás? Hoy de bonito. O, pues no sé, como tipo de reconocerle al otro Claro. desde ese ser algo que a veces, por ejemplo, uno ve como que no le digo porque entre personas existen ciertos egos y no me permito expresarle eso que estoy sintiendo porque no, de pronto se cree o de pronto se exalta, de pronto, sino decirte, wow, como lo hiciste bien. Y si el otro se exalta y si el otro se cree más o se le sube su ego, pues no importa, eso está bien. Es decir, si al otro le da rabia o al otro se le sube el ego por lo que yo le dije, esa persona lo tiene que resolver. Eso ya es la responsabilidad. Esa es responsabilidad de esa persona, ¿cierto? Yo me responsabilizo de lo mío, de mis emociones, y que esa persona se responsabiliza de las emociones de ella. Hay otro asunto y es que sí o sí las emociones se tienen que expresar, porque si usted no habla sus emociones, el cuerpo va a hablar por usted, ¿cierto? El cuerpo va a transmitir el tema emocional. Hoy en día, por ejemplo, se conocen que una serie de enfermedades fuertes están muy ligadas a las emociones. Los cánceres, los problemas de la piel, problemas de sueño, etcétera, etcétera. Entonces creo que libramos una batalla muy grande y se nos hace menos pesada la vida en la medida que expresemos lo emocional. Y también creo que logramos prevenir el suicidio en las personas que conocemos e inclusive en nosotros, en que estamos vivos, también expresando lo que sentimos, considerando de que no estamos solos, de que podemos buscar compañía, de que no es malo sentirse mal, de que no es malo buscar ayuda, de que no es malo dejarse querer y dejarse guiar. Hay cosas que sabemos, otras que no, pero siempre habrá alguien que nos pueda orientar. Identifique quién le puede acompañar, identifique quién le puede escuchar, identifique quién lo mira a los ojos cuando usted le habla. Identifique esa persona que con el tiempo se acuerda de algo que usted le dijo para que se dé cuenta que esa persona le está prestando atención. Y creo que es uno de los grandes lujos que los seres humanos podemos vivir. Que alguien con el tiempo se acuerde de lo que uno le dijo para poder determinar lo significativo que uno es para esa persona. Algo que me parece muy importante, ahora que mencionas
como esos diferentes ámbitos y que tocamos en la familia, es después de un suicidio consumado, ¿cuáles son como esas consecuencias o esos puntos que desencadenan en esas personas en términos, no sé, económicos? Porque en algún momento escuché que eso representa a nivel de Estado también como un asunto de las intervenciones que tienen que llevar con esas personas que quedan acá a partir de ese ser que se fue. ¿Sabes cómo lo llaman? Como sobrevivientes al suicidio. Siempre que hay una pérdida de por medio, los seres humanos elaboramos un duelo. La palabra duelo viene de dolor. Y una de las emociones que nos ayuda a elaborar los duelos es la tristeza. La gente odia la tristeza. Le cae mal la tristeza. De hecho, uno piensa en la tristeza y a uno le da tristeza porque la gente no le gusta estar triste. Y es una emoción tan bonita porque tiene una funcionalidad muy grande que a mí me parece inclusive hasta mágica, más que la alegría. Y es que la tristeza te ayuda a tu readaptarte a un nuevo estilo de vida sin esa persona que ya no está. Es como si la tristeza te diera un golpecito acá y te dijera, tenga paciencia, usted va a caminar más despacio, quizás va a comer un poquito menos, va a utilizar menos energía, va a pensar y a reflexionar mucho, se va a dar cuenta de cosas, se va a pensar más, o se va a buscar más espacios de soledad para reflexionar sobre usted y lo que le pasa, y se va a dar cuenta que de un momento a otro se abre los ojos y dice, ya, me toca pararme de nuevo y continuar la vida, porque la vida continúa con el dolor en el alma sin esa persona que ya se fue. Eso es lo sano. Y es un asunto también de evolución. No nos quedamos en un mismo plano de la tristeza o del dolor, sino que tiene que ir avanzando porque tenemos que seguir viviendo. Sin embargo, en el duelo por suicidio el asunto es diferente, porque no solamente está la tristeza, sino que está la culpa. E inclusive está el resentimiento con la persona que se suicidó. ¿Por qué lo hiciste? Porque pueden pensar que en vez de elegir la muerte, nos hubieras elegido a nosotros. Y 3, aparece una sensación de rabia e inclusive de rechazo porque consideran a la persona que se suicidó como egoísta. Es decir, te suicidaste por quitarte tu dolor de encima. Y acá me dejaste. Pero me creaste uno a mí que se suponía que me amabas. Entonces empieza un cóctel de emociones ahí muy grandes, como los que acabo de mencionar, que hace que la elaboración del duelo sea mucho más complicado. Y lo otro, porque el suicidio, de acuerdo a Emily Durkheim, que es un sociólogo que habla muy bien sobre los tipos de suicidio, es que socialmente el suicidio no es buen visto. Entonces, la persona que sufre el duelo por pérdida de alguien por suicidio, también se expone al morbo de la gente. Por eso en muchas ocasiones algunas familias tienden a ocultar el fenómeno, porque no quieren que nadie sepa. ¿Cierto? Les da pena. Les da pena, porque es un asunto de señalamiento. El hijo de tal persona, la hija de tal persona o esa familia, cómo estarían de mal, cómo no sé qué, o qué estarían viviendo, que esa persona se suicidó. Entonces también hay un peso muy fuerte ahí. Distinto a las otras muertes, que la gente a veces sale de luto, va al cementerio, convoca a la gente a novenas, a algunos rezos. Acá no, acá se vive de una forma distinta. Entonces viene el tema del cóctel de emociones, viene el asunto del señalamiento social, y un tercer asunto es que el suicidio generalmente para esas familias es de manera sorpresiva. Anoche conversamos y estábamos y comimos y la pasamos bien. El otro día se suicidó. Ese choque que no me permite prepararme comparado con un familiar que estuvo enfermo hace tiempo, ese choque que no me permite prepararme para lo que viene, eso me desajusta más todavía, porque me cogiste de sorpresa y yo no sé qué hacer. Entonces fíjate que el fenómeno es distinto y hace que el duelo en los sobrevivientes del suicidio sea un poco más complejo, y por eso el tratamiento, la intervención, o la ayuda o el acompañamiento debe ser algo especial. Y de pronto se han visto casos en que esos sobrevivientes del suicidio se suicidan a causa de ese suicidio anterior. E inclusive de ahí de esa pregunta que la respuesta es sí, surge un mito de que el suicidio se hereda. Es un mito. Todos los mitos son falsos. El mito tiene la característica de ser un conjunto de creencias fantásticas donde no cabe la realidad por ninguna parte. El suicidio no se hereda. La medicina, la biología no ha encontrado un gen que diga si se nace con este gen va a ser heredar del suicidio. Además, porque el suicidio no es una enfermedad, sino que es un acto, una conducta. Pero sí puede ocasionar que debido a lo que acabo de mencionar,
el cóctel de emociones, la culpa, el resentimiento con la persona que se suicidó, el señalamiento social, lleve a que los sobrevivientes entren también en un estado muy fuerte a nivel emocional y puede disparar la vulnerabilidad. Sí, cuando digo la vulnerabilidad es uno de los sobrevivientes del suicidio, viene a ser roto con una enfermedad terminal, viene a ser roto con una depresión, es consumidor de sustancias psicoactivas, ha tenido varios intentos de suicidio y ahora con este suicidio le puede disparar esa vulnerabilidad. Entonces no es que se herede, sino que el mismo suicidio puede disparar la vulnerabilidad de otras personas a que cometen suicidio. ¿Por qué hacemos esto? Porque seguimos pensando que el suicidio se puede prevenir. Porque seguimos pensando que una manera de prevenirlo es entendiendo y conociendo el fenómeno. Porque nos parece que una forma de prevenirlo es hablar del suicidio. Nos da mucho miedo hablar del suicidio. Porque creemos que lo fomentamos. Porque creemos que lo fomentamos. El suicidio, si bien es un asunto escandaloso porque tiene que ver con la muerte, es un fenómeno que está en la sociedad, que está muy cerquita de nosotros. De eso hay que hablar. Tanto que hay que hablarlo que se puede inclusive preguntar. Uno le puede preguntar a la persona, ¿se te ha pasado por la cabeza quitarte la vida? No le des miedo a hablar del asunto, ¿cierto? Eso es como hablar de otras cosas que también a la gente le da vergüenza y le da pena, como el tema sexual, etcétera, etcétera. Entonces creo que en la medida en que conversemos de esto, nos acerquemos al fenómeno como tal, también nos permite conocer estrategias de identificación de señales de alerta y conocer estrategias de prevención. E insisto en ellas, para mí la mejor estrategia para prevenir el suicidio es hablar de lo que me pasa y buscar siempre compañía, porque solo no vamos a poder. No es una enfermedad. Usted no padece una enfermedad que se llame suicidio. Usted lo que puede padecer son de ciertos factores que lo ponen en riesgo frente al suicidio. Entonces creo que es un acto de fe de que este asunto se puede prevenir. Además porque hay familias, hay hijos, hay sobrinos, hay padres, hay madres que nos dolería mucho que llegaran a ese tipo de cosas y creo que en la medida en que nos empapamos podemos prevenir ciertos factores que pueden disparar dicha conducta suicida. Además, porque creo que ante este tipo de fenómenos, a veces nos vemos muy alejados. A veces pensamos en que no me va a pasar, en que eso le pasó a un compañero, a un amigo, a un vecino, y que de pronto tenemos casos cercanos, pero a veces pensamos, no, es que no me va a pasar porque tengo unos buenos hijos, o tengo un buen esposo, pero no sabemos realmente ese ser humano internamente todo lo que está viviendo, que de pronto no ha querido manifestar por pena, porque le da miedo, por lo que decías, que los hombres no consultan tanto como las mujeres y demás, pero es entender que a cualquiera nos puede pasar. Sí, y no solamente a los que tenemos alrededor, sino también a nosotros mismos. Hay momentos en que nos agarran unas crisis que quizás de repente puede pasar algo. Entonces creo que también es una forma de sanarnos nosotros, de cuidarnos nosotros, para no tener que llegar hasta allá. Además, porque ahora que tocas eso, ustedes, por ejemplo, como psicólogos, a veces las personas he visto que preguntan, ay, ¿y usted es psicólogo? ¿Y usted por qué está yendo a consulta? Es como si los médicos no se murieran. Es reconocer que todos ustedes como psicólogos son seres humanos y por ende tienen las mismas emociones, la misma vulnerabilidad al suicidio y demás. Es reconocernos como humanos, así lo dijiste ahorita, reconocernos humanos. Yo creo que es más bonito. Es como pensar que al odontólogo no le da caries, ¿cierto? O a que el neurólogo no le da dolor de cabeza, ¿de acuerdo? O que la ginecóloga no sufra de ovarios poliquísticos. Entonces creo que es un asunto que está ahí de manera constante. Sumado a eso, acabas de decir algo importante y creo que recuerden que no solo ayudan en este asunto los que son psicólogos o profesionales de la salud. Cualquier persona puede ayudar a prevenir el suicidio. Pregúntenme cómo. Una forma de ayudar a prevenir el suicidio y de atender o de hacer primeros auxilios psicológicos es en la capacidad de escucha. Escucha. Si quieren no hagan más. Pero la manera de apoyar y de brindar primeros auxilios psicológicos es escuchar. O sea, escuchar. ¿Qué tiene que decir la otra persona? Y se va a dar cuenta que la sola escucha ya es terapéutica. Bueno, muchísimas gracias
por compartirnos este conocimiento tan valioso para todos los ambientes, el aprendizaje escolar, el preescolar, el familiar, porque creo que nos da herramientas para detectar señales de alerta que pueden ser la diferencia entre un suicidio consumado y una persona que está allí con ideación suicida Y entonces, antes de llegar a ese hecho tan lamentable. a ti, Anita, gracias por el espacio.